en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 13:33. ¿Quién te alimenta con la levadura de la palabra? ¿Quién te alimenta con la levadura de la palabra? Mateo 13:33. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 13:33. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 13:33. Amén. Amén. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Oramos. Padre, bendice esta palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a poder ser sobreedificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. ¿Quién te alimenta con la levadura de la palabra? ¿Quién te alimenta con la levadura del crecimiento de Dios? ¿Quién te alimenta con el crecimiento del reino en tu vida? ¿Quién te alimenta con el crecimiento del poder de Dios en tu vida? En las iglesias, nosotros tenemos un fundamento. El fundamento es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, que es Cristo. Es decir, los que somos pastores, que somos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ya tenemos el terreno preparado. Es decir, nosotros no venimos a la palabra, no venimos delante de la congregación a sacar la mayor virtud de elocuencia para convencimiento. ¿Por qué no? Porque de eso se encarga Dios. Porque de eso se encarga el Espíritu Santo. No es las capacidades humanas. No son las capacidades humanas las que están aquí en juego. No son las capacidades humanas. Hemos conocido grandes oradores de la palabra de Dios y nunca su congregación pasó de 20 personas. Hemos conocido muy malos oradores de la palabra de Dios y tienen grandes congregaciones. Entonces, no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahora bien, dentro del ejercicio del ministerio, hay algo que sí es cierto, que si tenemos este fundamento, es importante que nosotros sepamos que hay un proceso sobre el cual la palabra de Dios ha sido plantada en nosotros. Jesús contó la parábola aquella del sembrador, y dice que el Señor, el sembrador, dice, salió a sembrar y fue tirando la semilla. Una semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó junto a las espinas, otra cayó junto a las piedras, otra, dice, cayó en buena tierra. Y deja allí el Señor. ¿Qué pasó con aquella semilla? Dice que la semilla que cayó junto al camino, esa semilla fue pisoteada y quebrada y se murió. La semilla que cayó junto a los espinos, dice que germinó, pero como los espinos eran más grandes, la ahogaron y murió. La semilla que cayó junto a las piedras, germinó, pero como no tenía profundidad de raíz, apareció el sol y el sol la quemó. Pero aquella semilla que había caído en buena tierra, esa semilla germinó y creció y dio fruto de a 30, a 60, de a 100. Fue una semilla que produjo a su máximo. Ahora bien, ¿qué sucede con la palabra implantada en nuestro corazón? La palabra implantada tiene que tener una dirección. Tiene que tener una dirección sobre la que nosotros podamos crecer en ella. Es importante que tengamos nosotros de dónde nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay una línea tan delicada entre predicar la palabra de Dios y predicar palabra de hombre. La Escritura así lo reconoce. Palabra de Dios es esta, palabra de hombre es esta. Y el apóstol Pablo tenía esa lucha en su ministerio.
de decir si lo que él estaba predicando era palabra de Dios o era palabra de hombre. Digo que tenía esta lucha porque él se enfrentaba a comunidades incrédulas, y él le decía palabra de Dios, os hablo, ¿verdad? Cuando lo llevaron allá y le hicieron diferentes juicios, él se defendía y decía, le voy a explicar cómo fue que yo estoy ahora en esto de la predicación. Iba yo camino a Damasco, yo iba persiguiendo a los judíos al que se habían convertido al cristianismo, los iba persiguiendo porque seguían a un tal Jesucristo y blasfemaban el nombre de Dios, según yo, dice el apóstol Pablo, y esto me molestaba y enardecía mi corazón en celo por Jehová, porque he sido celoso del Señor, fariseo de fariseos, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, he sido de lo más estricto en la religiosidad. Y cuando vi a aquellos que se cambiaban de iglesia, me molestaba. E iba tras ellos y conseguía yo denuncias y para que los metieran presos, para que los azotaran y para que aún consentía que los mataran, como fue el caso de Esteban, que dice que él sostenía las ropas de Esteban mientras lo golpeaban y lo mataban a pedradas. Entonces, pero iba yo, cuando una luz del cielo me cegó y me tiró al suelo y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de aquel momento que yo iba a perseguir judíos que se habían convertido al cristianismo, mi vida cambió y ahora yo le sirvo a aquel al que yo atacaba. Por ese evento que sucedió en mi vida, a partir de allí, el apóstol Pablo tenía que predicarle a estas comunidades incrédulas. Entonces le decían, Pablo le decía, ¿esto es palabra de hombre o es palabra de Dios? Porque si es palabra de Dios, nos va a edificar, nos va a hacer crecer. Pero si es palabra de hombre, esta palabra no nos va a ayudar. Esta palabra no nos va a hacer crecer. Entonces la predicación tiene que ir dirigida al crecimiento espiritual de las personas. Las personas no vienen a las iglesias a darse cuenta de los chambres. Las personas no vienen a las iglesias a darse cuenta qué problemas hay en las iglesias. Las personas vienen a la iglesia a buscar una palabra que les levante. Las personas vienen a la iglesia a buscar una palabra que les refresque la vida, que les diga, ¿sabe qué? En Cristo hay esperanza, en Dios hay esperanza. Busca al Señor con todo su corazón. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, yo sanaré su tierra, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y fructificarán. Y esta es la gloria, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor, la palabra de Dios tiene que estar encaminada a la restauración del ser humano. La palabra de Dios tiene que estar encaminada a la restauración del ser humano. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuente donde usted está tomando la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la levadura, que dice el Señor en esta parábola que acabamos de escuchar, que acabamos de leer, hubo una mujer, dice, es semejante otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿Por qué 3? Por la Trinidad. ¿Por qué 3? Por la Trinidad. Porque aquí nos está mostrando el aspecto de la influencia de la relación con Dios. 3 medidas de harina. La palabra vino. Pero hasta que todo hubo leudado. La harina sin levadura no crece. Y le queda el pan seco. Le queda el pan seco. No le pone levadura, usted no se infla el pan cuando se está cocinando, cuando está cociendo. Queda así, tablita, como que es tortilla. Pequeñito, ¿verdad? A uno le pusieron levadura, quedaron pequeñitos, ¿verdad? Pero es importante reconocer de que esa levadura es lo que nos va a hacer crecer en Cristo. Lo que nos va a hacer crecer en Dios. Eso es lo que nos va a hacer crecer. La palabra que nosotros estamos recibiendo. ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo nosotros? ¿Cuál es el mensaje? Y este es el cuidado que nosotros debemos de tener.
debemos de tener cuidado con las cosas que estamos oyendo, aquellas cosas que nos están haciendo crecer. Yo a veces me pongo a escuchar predicaciones, estamos trabajando con mi esposa y empezamos a escuchar una predicación y la cambiamos. ¿La cambiamos por qué? Porque comenzamos a escuchar que la persona está hablando de la carne y está expeliendo su odio, está expeliendo su resentimiento, está expeliendo su dolor, y así no funciona el ministerio. No es palabra de hombre la que se tiene que predicar, es palabra de Dios que alimenta el alma. Es palabra de Dios que alimenta el alma. Mire, fácil está. Usted escucha una predicación de una iglesia y usted rápidamente se entera de la salud espiritual de qué iglesia, de la salud espiritual de la iglesia. Yo por eso prefiero que una persona que está podrida, espiritualmente hablando, que mejor se largue de la iglesia. Que mejor se largue de la iglesia. ¿Para qué? Para que no arruinen los demás, hombre. Para que no arruinen los demás. Hay personas, le voy a decir algo, hay personas que ya nunca van a cambiar. Nunca van a cambiar. No sea usted necio como ellos. Ya no van a cambiar. Y usted no siga sus disoluciones. Son personas que son un cero a la izquierda. Pasaron 20 años de su vida y nunca lograron nada. Tras esas personas va usted. Dice la escritura, ¿verdad? Popular, el didaché popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Y dice la palabra de Dios que el que con sabio se junta será sabio. Amén. Usted decide con quién va. Usted decide sus focos de bendición, sus focos de palabra, sus focos de levadura. Usted decide. Usted es el que decide. Hasta ahí no podemos andarlo siguiendo nosotros. Ya, hermano, ahí no, eso no lo escuche. O como teníamos una hermana acá, que cuando oían de esas muchachas, ¿verdad? De la vida alegre. Ay, por ahí unas muchachas, venía el esposo y le tapaba los oídos al esposo para que no oyera. Eso no funciona. Ay, no hay caso, fulanito, le decía. Pero ya era costumbre a la señora irle a tapar y no oiga, mi amor, no oiga. ¿Verdad? O sea, tenía miedo que se le fuera. ¿Verdad? Y no es así. Sino que nosotros tenemos que tener los pies bien plantados, bien puestos sobre la tierra y darnos cuenta qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida. ¿Qué quiere usted de su vida? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es trabajando almas. Aquí estamos tratando con almas y en cierta manera la palabra que usted está escuchando le va a influir y va a ser la de levadura de su vida, la levadura de su alma. Esta semana me escribió una señora y me dio una insultada tremenda. Yo a la señora la habré visto 2 o 3 veces de una iglesia de por acá. La habré visto unas 2 o 3 veces a la señora, ¿verdad? Pero de todas las cosas que me dijo, yo realmente estaba, qué bárbaro, me dijo, ni yo que no conozco a Dios. Así me lo dijo. Ni yo que no conozco a Dios, porque andaba hablando de los pastores y aquí y allá. Un resentimiento total, que no tiene más resentimiento la señora porque no es más grande. Porque es pulguita la señora. Qué increíble, un resentimiento total. Y dije, no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, tuviera las 3 medidas de harina, que van a ser leudadas y que van a crecer, y que va a crecer. Y el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de levadura y las escondió. ¿Hasta qué? Hasta que hubo leudado. Es decir, hay crecimiento espiritual por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay crecimiento espiritual. Sí podemos vencer nuestros propios complejos. Sí podemos vencer no solamente nuestros complejos, sino nuestros traumas. Sí podemos luchar. Sí podemos nosotros vencer. Sí podemos ser restaurados. Sí podemos sanar las heridas de nuestro corazón. Sí podemos. Puede el Señor hacer esa obra en nosotros. Entonces, inmediatamente yo pensé en el pastor de esa congregación y dije, bueno, el tipo estuvo con nosotros acá. Y no digo ni tipo, sino que tipejo. Estuvo con nosotros y se llevó como 30 hermanos, nos hizo una división. Incluso le ayudamos nosotros en su paternidad irresponsable y estuvimos ayudándole con unas ofrendas a la muchacha para que no se le hiciera grande el escándalo, ¿verdad?
Por allá salió otro escándalo también, ¿verdad? Y ahí nosotros tratando de restaurar. Ese es su pastor. Entonces, el reflejo del pastor va a ser la vida de la oveja, la vida espiritual de la oveja. Eso es importante, aquello de que cuando nosotros nos metemos en algún problema, saber, yo quizás hace unos 3 años, después de 25 años de estar en el Señor, después de 22 años, aprendí, oiga bien, después de 22 años aprendí que Dios es un Dios de justicia. Y entonces ahora ya no agarro lucha. Ya, ¿qué? Hoy Dios se va a encargar. Dios se va a encargar y ya no me pongo yo, ¿verdad? Porque yo daba el consejo, pero me quedaba sin él. Yo le decía a una señora cuando yo, no, deje que Dios actúe, deje que Dios obre. Y cuando encontraba al esposo con las amantes, se le tiraba la lucha en la calle y se devanaba con ellas en el suelo. Y yo a veces iba para la hermana y yo la estaba aconsejando de que le deje las cosas al Señor. Pero a veces nosotros igual actuamos, ¿verdad? Ahorita van a saber que esto no se queda así. No, Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Dios lo va a hacer. Amén. Dios va a hacer las cosas. Entonces, ¿qué pienso yo? Ahora viene y viene mi introspección, viene mi examen. Y digo yo, ¿y yo qué le estoy enseñando a la congregación? Le estoy enseñando que sean unos grandes receptivos, que sean, perdone. Le voy a decir algo. Si de algo es que nosotros desde este púlpito hemos proclamado, es un Dios sobrenatural. Si usted me va a preguntar, ¿usted qué piensa que es lo que más predica? Lo que más predicamos nosotros acá es un Dios sobrenatural. Amén. ¿Y cómo? Porque lo hemos vivido. Amén. Esta semana recordábamos con una señora que se la habían llevado para el hospital casi sin sangre. Recordamos y mi esposa le empezó a testificar de que fuimos al doctor y a ella de repente el doctor la entrevista y la hace llegar al siguiente día de emergencia y vamos. Y le dice, ¿has tenido alguna operación? ¿Has tenido alguna herida? ¿Y por qué? Estás pero con los glóbulos blancos, le dijo, al tope. O sea, tus glóbulos blancos se han comido tus glóbulos rojos. Es decir que o tienes leucemia o cáncer linfático. Y entonces ya nos dieron la referencia en los papeles y todo para el Instituto de Cáncer que está allá en Gainesville. Allá nos dieron y todo. Ya le hice la cita y vamos a ir. Dije yo, vamos a ir. Y ya yo llegué primero y le digo, mira, no te vayas a perder, es por el campo de golf, para acá y para acá, ya dándole yo la dirección. ¿Y sabe qué me dice mi esposa? Pues no voy a ir. ¿Pero por qué? Le digo, por la fe del nombre de Jesús, yo soy salvo. Mira, le digo yo, sí, Dios ha puesto, Dios nos da la fe, pero nosotros tenemos que seguir el control de los médicos, para eso Dios ha puesto los médicos. No, que yo no voy. Mire, llegamos a tal discusión que le dije yo, pues te morís y me avisás, ¿verdad? Y ya no fue. Pero pasó el tiempo y yo veía que no se moría. Ay, qué raro, ¿verdad? Y yo haciendo planes, pues. Sí. Entonces me dice un amigo, mira, Mori, me dijo, ayúdame, fíjate que ando vendiendo seguros. Y los seguros, me dijo, te hacen todos los exámenes y te dan la póliza. Y así aprovechas para ver cómo está tu salud y te dan copias de los exámenes y todo. Y dije, aquí aprovecho. Y le hicieron los exámenes a mí, a ella. Hasta hoy tenemos esa póliza de seguro, ¿verdad? Y nos hicieron todo. Y sale ella, mire, en los seguros se califica desde riesgo 1 hasta riesgo 8. Riesgo 7, 8 no les dan nada, a menos que paguen una millonada, ¿verdad? A menos que paguen la cantidad que les van a dar. Vean si se mueren. Así es. Hay cuotas de seguros de $50,000 mensuales, porque como ya están para morirse, ¿verdad? O no los aseguran porque hay mucho riesgo. ¿Va a creer usted que ella salió en riesgo 1? O sea, 0. Y yo salí en riesgo 2, ¿verdad? Por gordo, ¿verdad? En riesgo 2 por gordo, ¿verdad? Y entonces dije yo, y fui a ver los exámenes y yo, no puedo, Dios, no me hagas esto, le dije, ¿verdad? Y dije, ya no, el asunto quedó así. Entonces dije, pues, se habrán equivocado allá, se habrán equivocado acá, pues dejemos el asunto así, ¿verdad? Como al año
amanece un día con un montón de, no sé si usted, señora o señor, cuando tiene el aceite al fuego y echan los plátanos, le brincan y le cae el aceite y se le hace una chimbombita, ¿verdad? Así de la quemada, ¿verdad? Se le hace la chimbombita de plasma. Amanece, no, es chimbombita, no es de llaga, ya es cuando ya se revienta, ¿verdad? Si no, la chimbombita, sí, con plasma. Y amanece un día con el cuerpo pero inundado, así, le corría como que eran collacitos del montón de llaga, de chimbombita, pues, de plasma, de las bolitas de plasma por todo el cuerpo, pero por todo el cuerpo, hasta el dedo gordo, desde la cabeza hasta el dedo gordo. Y le digo, ¿y qué será? Entonces, al doctor inmediatamente, vámonos al doctor, ¿verdad? Que diga que ya te vas a morir. Y oiga lo que le dice el doctor. Le dice el doctor, ¿dónde te hicieron las quimioterapias? Esa fue la primera pregunta. Disculpe, doctor, le dije yo, ella no le han dado quimioterapia. ¿Y cómo no le van a dar quimioterapia si ella no tiene edad para que le dé esto? Le da a los ancianos de 90 años, porque cuando se les bajan las defensas, a los viejitos, ochentones, noventones, ¿verdad? Se les baja su aparato inmunológico, ya no está trabajando bien, les da esta enfermedad. O a los jóvenes que después de las quimioterapias les sale esto, ¿verdad? Les sale esto. No, entonces, dijimos nosotros, esta es señal de Dios para darnos cuenta que sí, el Señor puso su mano de sanidad. Él le dio las quimioterapias. Y 9 años después, aquí está todavía. 9 años después, aquí está todavía, ¿verdad? Y más viva que yo, ¿verdad? Porque come más, ¿verdad? Hermano, entonces, ¿qué transmitimos nosotros desde el púlpito? No transmitimos chambres, no transmitimos dolor, no transmitimos complejos traumas, transmitimos sobrenaturalidad de Dios para las vidas de aquellos que han creído en el Señor. Eso es lo que... Pastor, ¿y aquí cuál es la levadura que hay aquí? La levadura que hay aquí es, hermano, para hacer milagros. Aquí, mire, aquí ha habido personas, yo compartí en el ayuno de ayer, compartía yo con personas que han vivido milagros increíbles, han llorado en mis brazos, hombres han llorado en mis brazos por las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Luego se han ido al pecado, pues ya ha tocado reprenderlos y se han ido de la iglesia, ¿verdad? Porque tampoco los vamos a dejar que anden ahí chiloncoqueando, ¿verdad? Eso no sé si lo sabe usted, ¿verdad? De chilicoco, pues, ¿verdad? ¿Sí saben qué es? No saben qué es. Es palabra hebrea. Usted sí lo entiende, ¿verdad? Entonces, y pastor, ¿y por qué hay que reprender a la congregación? Para que les vaya bien, hombre. Porque, mire, nadie que ande en lo malo va a terminar bien. Nadie que ande en lo malo, esas series de narcotraficantes, todos llegan a un momento que lo tienen todo y después no tienen nada. ¿Y qué les queda? Ni a la familia les queda nada. Hoy ya sentenciaron al Chapo, hoy van tras los hijos. Allá agarrar a los hijos y a las hijas, todos quieren acabarse a toda la familia. Y andan huyendo, andan aquí escondidos porque los van a... Qué feo va a ser que los anden buscando a nivel mundial, ¿verdad? Que ustedes lo andan buscando nada más a nivel de Estados Unidos y Trump, ¿verdad? Porque entró con visa y se quedó, ¿verdad? Y ya está la ley para perseguir a todos aquellos que entraron con visa, ¿verdad? Y irlos a buscar a la dirección que declararon. Así que si usted prestó la dirección para algún amigo para que llegara aquí y se quedó, lo van a ir a buscar. Tenga cuidado, ¿verdad? Dicen, a mí me han contado, ¿verdad? Entonces, qué terrible es que nosotros digamos desde el púlpito otra cosa. Nosotros tenemos que hablar de la grandeza de Dios. No tenemos que andar destruyendo. No, aquí lo que vamos a hablar, hermano, Dios es un Dios de restauración. Aquí va a oír usted una palabra de restauración. Aquí va a oír usted una palabra de edificación. Aquí va a oír usted una palabra de consolación. Y también va a escuchar palabra de exhortación. Amén. Amén. También, ¿por qué? Porque eso es lo que usted está recibiendo. Y eso es lo que lo va a hacer levantar. Amén. Hay iglesias en las que no hay ni pepa de crecimiento porque el pastor tiene miedo de hablarle a las ovejas.
El pastor tiene miedo de hablarle a las ovejas. Ay, porque se van a molestar. Ay, porque las ovejitas. Hermano, esa malcriadeza, si usted no se la quita, ahí van a estar y le van a contaminar las demás ovejas y ni va a crecer uno. ¿Qué dijo el Señor? Ciegos que guiáis a otros ciegos, dice, juntos caerán al hoyo. Amén. Juntos caerán al hoyo. Mire lo que dice más adelantito Evangelio de Mateo 16:5. Mateo 16:5-15. Amén. Llegando los discípulos al otro lado, ¿lo tienen? Llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Porque también hay mala palabra. Hay palabra también que puede entrar en nuestro oído en detrimento, en destrucción. El que siembra para la carne, de la carne segará destrucción, corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Amén. Entonces le dijo el Señor, después de contarles la parábola de la levadura, de aquella mujer que metió las 3 porciones de las 3 medidas de harina y leudó, ese es el reino de los cielos. Tengan cuidado también con los maleantes. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos, porque estos de su odio predican. Amén. Estos de su odio, de sus intereses predican. Cuidado. Estos de sus intereses predican. Y viene a ser, dice la Escritura, y ni dejan entrar al reino de los cielos, ni ellos entran, ni tampoco dejan entrar a aquellos que quieren con buen corazón buscar a Dios. Y los engañan. No, ahí no vaya. No, ahí está horrible. No sé qué. ¿Por qué razón? Porque están hablando con voz de hombre. Entonces el Señor les dice, tengan cuidado con la levadura de los hombres. Porque aquí o es levadura de los hombres o es levadura de Dios. Uno de dos. O levadura de Dios o levadura de los hombres. ¿Qué? Ahora le pregunto, ¿quién te alimenta de la levadura de Dios? ¿O de qué levadura te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de la levadura de los fariseos y los saduceos? Porque Jesús dijo, tengan cuidado con esos. Tengan cuidado con aquellos que meten la palabra para agriarnos el interior. Tengan cuidado. No vaya a ser que a usted le estén hablando palabra y le van a terminar destruyendo su vida. Le voy a decir algo bien importante. Aquí el más importante de toda la vida es usted. Pastor, soy egoísta, sí. Tenga cuidado, no vaya a ser que a usted le destruyan la vida. Hay gente que es, pero suspicaz. Y ¿qué tal? ¿Cómo está? Y se fingen amigos. Y le sacan a usted para ir a contar. Y usted confiado. Y usted confiada. ¿Verdad? Y sacan por este lado y se van a contar por el otro lado. Y viceversa. Y sacan de allá y muestran amistad también allá. Entonces lleva y trae. De esos hay muchos en las iglesias. Lleva y trae, hay un montón. Y al final, pastor, no pasan de donde están. Y son tan necios que viven en su necedad y no se dan cuenta que no prosperaron. No se dan cuenta que no vieron a ellos. Ay, ¿y cómo está? Mire, ahí me han dado 12 horas me dieron esta semana. ¿Cómo? Sí, 250, saqué el 15. No, mire, pero vamos a regresar a su país usted. ¿Verdad? Si no le va a alcanzar ni para la renta. Claro, usted no me lo va a creer. Así hay gente. Y uno dice, gracias Señor, porque me diste el entendimiento de no estar en esa necedad. Porque están viendo su situación y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están escuchando la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidado, porque esta levadura también le llega a sus hijos. Porque esta levadura también están alimentándose sus hijos. Qué lindo fue ayer, hermanos. Yo me quedé sorprendido. En el ayuno y oración participaron todos los hermanos. Y participamos según el Proverbio 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que dará de sí el día. Y decíamos,
y hablábamos de aquellas personas que vienen al Evangelio y Dios les hace su obra, su milagro, y luego cuando ya están hechos, ¿verdad? Cuando ya están bien, se apartan, ¿verdad? Se apartan. Yo pudiera mencionarles muchos, ¿verdad? Muchos que aquí estuvieron llorando. Aquí estuvieron llorando, pastor, ayúdeme, ¿verdad? Y hoy hasta enemigos somos, bueno, ellos son enemistades mías. Yo no, ¿verdad? Yo les amo en el Señor, porque les comprendo su cerebro reducido a la mínima expresión, cerebro de hormiga, espiritualmente hablando, ¿verdad? Gracias, hermano. Amén. Entonces, hermano, aquí estoy, y entonces hablábamos de por qué sucede esto. Y hermano, yo me quedé sorprendido de la participación de todos los hermanos, porque se expresaron de una forma tan sabia, tan sabia. Y yo, increíble que hablen así. A mí me pareció sorprendente que hablen con un razonamiento espiritual tan grande. ¿Sabe qué? Me felicité yo mismo. ¿Por qué? Porque de aquí están creciendo. Porque de aquí están creciendo. Porque yo cuando predico hago mi mayor esfuerzo de separar, y me lo dice mi esposa, te felicito que logras separar tu parte de hombre con tu parte pastoral, ¿verdad? Porque cuando yo estoy, me paro en este púlpito, hago un esfuerzo grandísimo de lograr separar mi parte de ser humano con todos los defectos, ¿verdad? Y pecados, la separo, y en ese momento actúo según Dios. Y mi esposa me dice, qué bueno. Y digo yo, qué bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos dando. Gloria a Dios. Porque eso es lo que estamos dando. Ese es el crecimiento que estamos dando. Para que la oveja pueda saber que el pastor da la vida por sus ovejas. La vida da por sus ovejas. Entonces, qué bueno es saber que ese crecimiento va para nuestros niños de escuela dominical también. Y usted oiga hablar a los niños de escuela dominical de Dios. Óigalos hablar de Dios. La reverencia que tienen de Dios. ¿Cómo se expresan de Dios? ¿A través de qué? A través de la levadura del reino. A través de la levadura de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9. Amén. Búsquelo. Primera, casi terminamos, no se preocupe. 1 Corintios 3:9. Cuando lo tengan me dice un amén. Oiga lo que dice aquí, qué importante. ¿Quién le está dando la levadura de la palabra? ¿Quién le está dando la levadura de la palabra? ¿La levadura del reino o la levadura de los fariseos y los saduceos? Cuidado, no sea que esté recibiendo usted de los fariseos y usted sea un conflicto emocional, porque no tiene paz. Amén. Amén. ¿Están entendiendo? Si están entendiendo, díganme amén. Amén. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos, dice, colaboradores. Somos labor. Qué lindo. Gloria a Dios. Somos labor del Señor. El Señor es el project manager, ¿verdad? El Señor es el que lleva el edificio para arriba, ¿verdad? Nosotros somos labor nada más. Aquí nos dicen, vaya, haga esto, y nosotros lo hacemos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Edificio de Dios. Es decir, aquí estamos labor trabajándole al Señor, ¿verdad? 24/7. Conforme que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Hay un llamado santo de parte de Dios para estar acá. Amén. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, que es Cristo, y otro edifica encima. Pablo, el apóstol Pablo, lo ganó a Cristo desde el fundamento. Y otro edifica encima. Ahí viene la levadura. Ahí es el momento de ir colocando la levadura. ¿Con qué se va haciendo crecer el edificio? No con el repello, no con los ladrillos, sino con la levadura espiritual de Dios, del reino, o con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Amén. Es Cristo. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre. Ay, ahí está. Hay que tener una separación. ¿Para qué? Lo más importante acá es que usted crezca espiritualmente.
espiritualmente. Que usted sepa que hay un Dios de misericordia que primero le salvó, se entregó por usted en la cruz del Calvario para que usted pueda gozar de la libertad que Él da, para que usted pueda gozar del fruto espiritual, para que usted sea bendito en todas las familias de la tierra. Pastor, así lo dice la Escritura. Amén. Ay, yo me siento bendecido porque el Señor puso en mí ese fundamento sobre el cual ahora voy siendo edificado, para que aquel que comenzó la buena obra en mí la perfeccione hasta el día de Cristo. Amén. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está. ¿Qué levadura está usted recibiendo? ¿Levadura del reino o levadura de los fariseos y saduceos? Yo no soy agente del FBI ni de la CIA, ¿verdad? Y no sé qué clase de levadura usted está recibiendo. Pero este mensaje le vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué levadura está usted recibiendo? ¿Quién alimenta su ser con la levadura? Con la levadura de la palabra. ¿La palabra del reino o la palabra de los fariseos y los saduceos, que es una palabra contaminante, una palabra que amarga el alma, una palabra que destruye a las personas? Hoy al mediodía me decía una hermana: ¿cuánta gente está fuera del evangelio por el resentimiento en su corazón? ¿Por qué razón? Ay, habría que ver qué levadura estuvieron recibiendo. Amén. Habría que ver qué levadura estuvieron recibiendo. Que eso es lo básico. Hay que ver qué fue lo que habrán escuchado y qué fue lo que escucharon. Porque hace poco hubo un hermano que se congregó un tiempo con nosotros, iba con otra señora, no su esposa. Y dije yo: esta no es levadura de la de nosotros. Esta no es levadura de la de nosotros. Por eso se fue de la iglesia, para escuchar la de levadura de los fariseos y de los saduceos. A ver, allá está en la cárcel por ladrón. Esa no fue levadura de la de nosotros. Allá anduvo vendiendo droga. Esa no fue levadura de la de nosotros. Porque nosotros hablamos aquí de apartarse para el Señor y respetar al Señor. Amén. Les decía el viernes yo, de tener en el Señor un temor reverente. Un temor reverente. Usted, mire, usted puede tener sus concupiscencias y puede estar luchando pero usted téngale temor reverente al Señor. Levántese, dele gracias a Dios, órele a la palabra, insiste en el Señor. Insista, no se rinda, siga adelante, siempre busca el rostro del Señor. Amén. Y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Okay? Puede ser que haya personas que son creyentes y estén viviendo vida de mundanos por la levadura de la palabra de los saduceos y de los fariseos. Mire que ese ni cristiano es. Un momento. Vamos a ver qué clase de palabra de levadura está recibiendo. ¿Quién lo está haciendo crecer? ¿Qué es la levadura del reino o la levadura de los fariseos y saduceos? Por eso le pregunto yo hoy a usted: ¿qué levadura alimenta el fundamento de Cristo en usted? ¿Quién sobreedifica en usted esa palabra? Palabra de resentimiento, palabra de maldad, palabra de odio, palabra de rencor, o la levadura del reino, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Tiene que suceder en nuestra vida cuando la levadura que nosotros estamos recibiendo es una levadura que trae restauración basada en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: pero cada quien mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque el destino de las personas que están oyendo va a depender de la levadura que se les esté alimentando, con la que se les esté sobreedificando, porque el fundamento es Cristo. Pero muchos creyentes están en las cárceles porque se dejaron meter la levadura de Satanás, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hermano, ¿quién le está alimentando de levadura? ¿Quién le está alimentando de la palabra?
¿Está siendo usted sobreedificado con la palabra del reino? ¿O está usted siendo sobreedificado con la palabra de los fariseos y saduceos? No me lo conteste, pero tenga cuidado porque vivimos tiempos peligrosos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Mientras todos estamos orando, si usted ha estado pendiente de este mensaje a través de este medio, yo quiero decirle que tenga mucho cuidado. Sepa usted qué mensaje está recibiendo a su oído. Si la levadura del reino o la levadura de los fariseos y de los saduceos. Porque ese va a ser el resultado que va a haber en su vida. Hay millones de personas que escucharon la levadura de los fariseos y terminaron con Cristo, pero destruidos. ¿Pero cómo puede ser, pastor? Sí, porque no se alimentaron bien, porque no siguieron la guía espiritual de Dios. Pero hoy nosotros queremos invitar a aquellos que no conocen de Cristo a que entreguen su corazón a Jesús y reciban la levadura del reino, para que puedan crecer y ser sobreedificados en Cristo, para que su vida sea restaurada, para que su vida sea levantada. Hoy es el momento. ¿Qué debe de hacer? Orar conmigo de esta manera. Abra su corazón de Jesús y déjelo entrar en su corazón. Ore así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador, me arrepiento. Perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por mandar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Recibo el perdón de mis pecados y la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si usted oró, usted ha nacido a la familia de Dios. Busque una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo, la levadura del reino, para que usted pueda crecer en el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios y su vida sea de bendición. Continuamos acá, y cuando pase por Virginia, por Manassas, te esperamos en el tabernáculo de Manassas, en el 8807 Commerce Court, Manassas, Virginia 20110. Continuamos orando acá en el templo. Amados hermanos,